En nuestra asignatura de comentario de texto es importante saber qué es lo que nos pide la universidad. Mirar, nos piden que elijamos primero si queremos desarrollar un tema de actualidad o un comentario de texto. Vamos a centrarnos en el comentario de texto, que suele ser de un texto periodístico. Os van a pedir que hagáis 3 partes: un resumen, un esquema y un comentario. En esta presentación nos vamos a centrar en el tercer apartado de comentario. Como veis, a su vez lo dividen en 2 aspectos. Uno, que es lo que llaman comentario crítico personal y que tiene que ver con lo que el texto cuenta, con sus ideas más importantes. Y el otro, que tiene que ver en cómo están contadas esas ideas. Es la forma que ha elegido el periodista para explicarnos. Vamos a pasar en cada uno de esos apartados qué aspectos son más importantes. Pero antes, volvamos a lo que nos dice la universidad. También nos dice que ese comentario crítico, van a valorar 3 aspectos. Como veis ahí, van a valorar que vosotros seáis capaces de criticar las ideas del texto de una forma razonada. De nuevo, que valoréis la forma de exposición, cómo está contado. Y también les importa mucho saber que sois personas que estéis en contacto con la actualidad, que sois personas informadas. De ahí eso que dicen, importancia y vigencia del tema. Este apartado de comentario de texto es el que más puntos os da en el examen. Ahora, en las siguientes diapositivas, yo os voy a proponer qué aspectos podéis tratar dentro de estos puntos. Dentro del apartado crítica razonada de las ideas expuestas en el texto, por ejemplo, podéis hablar, muy importante, de qué tesis defiende el autor. Esta tesis, os recuerdo que también tiene que aparecer en el resumen del texto y que tiene que aparecer a su vez en el esquema que hagáis, pero aquí en el comentario también. Si sabéis algo del autor, estupendo, poner lo que sepáis. A veces son periodistas que también han escrito novelas, por ejemplo. Podéis hablar de la publicación en la que aparece, si es un periódico, si sabéis algo de él, si es una revista. El título que ha dado al texto. Les hay de varios tipos. A veces, si son informativos, ya por ellos podemos saber de qué trata el texto. Pero en otras ocasiones plantean algo más original o nos hacen una pregunta, comentarlo. Y luego también opinar sobre esas ideas que están en el texto. Estas cuestiones no tienen por qué llevar este orden. Vosotros elegís el orden en el que queréis hacerlo. Si pasamos a valorar cómo ha escrito este autor el texto, lo primero que tenemos que fijarnos es si es un texto periodístico, científico o literario. En la convocatoria de la universidad sabéis que puede ser uno de estos 3, aunque siempre hasta ahora ha sido un texto periodístico. Dentro de un texto periodístico, vosotros ya conocéis que se centran en el género de opinión y que dentro del género de opinión tenéis o columnas o editoriales. Hablar de las características de estos textos que veáis en el texto que nos hayan puesto en el examen. Otra clasificación es
si el texto es expositivo argumentativo. En general, los textos periodísticos de opinión tienen más de argumentativo que de expositivo, pero a veces se dan los dos aspectos. Piensa que un texto periodístico es un mensaje, algo que nos quieren comunicar, y tienes que ver qué funciones del lenguaje están más presentes en él. Si es un texto de opinión, sobre todo va a estar presente la función expresiva o emotiva, pero si hay hechos, estará la representativa. Si hay preguntas al lector, función apelativa. Y si hay figuras literarias, función estética o poética. Valora también cuál es la estructura que ha elegido para exponer las ideas. Ahí están 4 posibles estructuras que se dan frecuentemente. Explícalas y, sobre todo, para decidir cuál de esas estructuras tiene el texto, fíjate en dónde aparece la tesis. Un aspecto importante es la claridad expositiva del texto. Es un texto que se comprende, es un texto dirigido a un lector medio. Normalmente es así, porque se suele elegir un léxico estándar. Pero a veces en las columnas pues se dan varios registros lingüísticos. Se combina lo culto con lo coloquial. Valora todos los tipos de palabras que existen. Mira a ver los conectores y también mira las figuras literarias, cuáles están más presentes. Por último, la importancia y vigencia del tema. Comenta, relaciónalo con otras noticias que conozcas. Recuerda que esto importa mucho porque va a indicar que eres una persona que sí estás al tanto de la actualidad.